Hola, bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. ¿Viste que dije podcast? Pues este es un podcast. Este es un podcast. Es que hace y nos poquito encanta. Es una nueva categoría. Mis hijos me tienen conflictuada porque dicen podcast y ya se me quedó el podcast. Pero bienvenidos podcast, a Entre Domingos Podcast. Y podcast es un plumón que justo Luca usa para rotular sus tenis. Entonces, por estarlo diciendo tantas veces mal, me equivoqué. Pero gracias por estar aquí hoy, gracias por estar escuchando este episodio. Gracias por acompañarnos, ya sea que nos vean en YouTube o nos escuchen y también nos vean en Spotify. Estamos muy felices de ser parte de su vida. Su vida, claro que sí, chula. Ay, cuando es que la vida sucede. Es tan buena que a veces va por dos. Vale por dos. Cuando su vida. Y hoy vale por dos porque aparte tenemos Sigue amigos con en la el intro, mesa. por favor, ayúdame. Y eso que solo me tomé una taza de café. No, chula, vas al 100. Vamos. Vas al 100. Tú Síguele, siempre estás síguele, ganando. arranca. Como Belinda, ganando como siempre. ¿No? Me faltó mi trenza en la frente, pero estamos ganando. Exactamente. Así que... queridos síguele. amigos, de verdad es un gusto tenerles en un episodio más de Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Gracias por ser parte de la conversación. Así es. También en redes sociales, ahí hay una buena comunidad que se ha formado en TikTok. Gracias por ser parte. Y quienes están siguiendo la conversación también en las redes sociales, en Instagram, gracias. Y bueno, hoy tenemos un gran placer de tener queridos invitados que ahora estamos en este proceso de conocerles y llamarles amigos. De verdad, gracias por estar en casa el día de hoy. ¿Y quieres presentarlos, Chula? Claro. Vamos a presentar a Enrique y a Anabel Bremer. Yes. Que es un placer para nosotros de verdad tenerlos en la casa, recibirlos. Y aquí podemos insertar un aplauso. Sí. Emoticones de aplausos, todo. Bienvenidos, Estamos súper amigos. felices de que nos acompañen. Gracias, en verdad. Además, no han desayunado y están aquí sentados conversando con nosotros. Pero nos dieron café. Suficiente. Suficiente. Café y yogur griego podemos sobrevivir aquí para durar una eternidad en esta conversación. Pero si estás oyendo y alguna vez te hemos invitado al podcast, te prometemos que si vienes, te vamos a dar de comer muy rico después de la conversación. Sí, pero es hasta después. O sea, ahorita eso no se sabe. Sí, estamos solo esperando. una promesa. exacto, es una promesa. Tienen que tener fe. Exactamente. Y bueno, la verdad es que es un verdadero deleite tenerles en la conversación. Gracias, Anabel. Gracias. Enrique. Sí, gracias por estar aquí. Y también viene Dani, ¿verdad? Su hijita. Ahí está La viendo más tele. chiquita. La más pequeña. Está con la niñera. Con la niñera Netflix. El iPad. El iPad. El Siri. Quisiéramos empezar, pues, sabiendo un poquito de ustedes, su familia. Viene Dani con ustedes, que tienen 9, ¿verdad? Tiene Ajá. 9 Pero tienen años. otros hijos y dónde viven, a qué se dedican. Quisiéramos poderlos conocer un poquito más y que la gente también, que a lo mejor está oyendo Entre Domingos, sepa un poco más de ustedes, aunque son conocidos, pero nos gustaría saber más. De domingo a Entre domingo. Domingos, exactamente. Exacto. Pues vivimos en Chihuahua. Ahí estamos pastoreando una iglesia que se llama Gracia y Verdad. Y tenemos 4 hijos, un perro y un gato. Yes. Estamos entrando al revés que ustedes. Sí. Ustedes comenzaron con gatos y ahora van con perros. Nosotros está siempre hemos tenido perro. Y hace un mes, ¿verdad? Entró un gato. No sé cómo entró. Todavía no lo entiendo. Tienen ese poder. Tienen ese poder de entrar. Sí. Y tenemos 4 hijos. Isabela tiene 14, Mía 13, Jonathan 11, acaba de cumplir hace 3 días, y Daniela 9. Wow, qué Los increíble. tuvieron súper seguiditos. Qué Los bárbaros. tuvimos muy A lo seguidos. que íbamos. A lo que iba, pero no qué perdimos el Golpe tiempo. directo, ¿no? porque Sí. si no... Te arrepientes. Sí. Sí, ¿no? Órale, qué increíble. qué Empiezas a padre. sacar cuentas y ya dices, no, ya. No, Aquí, ya. aquí paramos, pero no. Ya. ¿Cómo es la vida de su dinámica familiar con tantas personas alrededor, locura. mascotas, vida ministerial? ¿Cómo es la Siempre vida? hay Enrique? ruido, siempre hay ruido en la casa. O sea, Sí. mi casa es... si no está el perro ladrando, porque cada que pasa una persona... Por el ventanal. Hay mucha gente que camina, hay un parque enfrente de nuestra casa Ándale. y la perra se ponía ladre y ladre y luego yo estoy gritándole y luego mi hija gritándome a mí que no le esté gritando a su perra porque Claro, es de ella. exactamente. Claro. Porque Y- luego tiene un problema sí, sí, emocional. sí. ¿no? Claro, Crece sí, con- sí, sí. Siempre hay psicólogo ruido. perruno. Yo creo que parte de lo bonito es que
lo disfrutamos mucho, pero porque abrazamos el ruido como Claro. parte de nuestra vida diaria. Sí. El caos como nos damos constante. cuenta de que hay mucho ruido cuando vienen invitados. Y ahí es cuando decimos, híjole, no están acostumbrados, Exacto. ¿cómo será para ellos? Exacto. el A esa ruido? intensidad. A esa intensidad, ¿no? Yo creo que nos pasa Pero sí igual. es una locura y lo que sí es que de lunes a viernes tienen media hora de descanso en silencio todos sí. los días mis hijos. Oye, Wow. súper bien. A la Porque misma hora todos. A todos los días. Terminamos de comer y es regla que se van de 20 a media hora a sus cuartos y es hora Oye. es silencio. Está Eso muy está chistoso. fantástico. No, Está sí, increíble. sí. Esto se lo inventó Es Anabel. la siesta española que deberíamos tener. ¿En Ajá. serio? Pero Pero no está muy tenemos. chistoso, porque eso yo nunca fui ni de siestas ni de nada. O sea, es rápido a hacer la tarea y a salirte con tus amigos o Sí, así, sí, ¿no? claro, Sí, sí. claro. Porque yo vengo de un pueblo, que ahorita platicamos, pero Anabel les tiene la regla, me dice, vamos a ponerles esto, media hora de silencio. No pueden ni hacer tarea en esa media hora. O sea, Wow. es estar en su Qué cuarto interesante Haciendo nada. eso. haciendo Nada. Qué nada. maravilloso. Quiero eso. Ni Ya, tarea. A partir de A hoy. partir de sí, hoy sí o regresar de no es por clases. ellos. Es que yo no es por abrazo mí. el ruido. Es Es por que yo no mantenerte abrazo el cuerdo ruido. tú como papá. Sí. Exacto. Entonces, Qué nunca increíble. dura la media media hora. no Siempre media son hora, 15, ajá. Bro, 20 con que sea minutos. los 15 sería brutal. Pero- 20 maravilloso. minutos. Pero está maravilloso. Sí. Deberíamos de Wow. retomar esa cultura de permanecer en silencio. Sí, de Un verdad. ratito, Uf, un tan ratito. importante, tan Sí. necesario. Oigan, y platíquenos un poco de su historia, de cómo llegaron a estar juntos, de dónde nacieron, cómo se encontraron en la vida ustedes dos. Pues es toda una historia que ni sé cómo cascó una cosa con la otra, pero mis padres fundaron hace 44 años, 43 años, una iglesia en la ciudad, en el pueblo. Bueno, es ciudad, Es pero ciudad. son 120,000 habitantes en Parral, Chihuahua. Que la única cosa famosa que tenemos de Parral es que ahí matamos a Pancho Villa. Desde la azotea de la casa de mi bisabuela. Desde ahí, sí, ¿no habrá de ahí sido le tu dispararon. bisabuela por ahí? Yo creo que sí, porque era muy canija. Pero él se fue ahí a Parral. Dios se convierte. Él era un hippicillo loco que vivía en Estados Unidos. Increíble. Estudiando allá. Allá se convierte, se viene a predicarle a su familia en Parral y empieza a predicar a la gente. Nace la iglesia y empiezan a pasar los años y se empieza a soltar un mover muy fuerte de Dios en la iglesia, muy sobrenatural. Al grado que gente pasando por la calle y la iglesia no está, el edificio no estaba en una calle principal, pero gente pasando cerca era atraída por algo Wow. y venían Wow. y se metían. O sea, un mover de sanidad, un mover de adoración muy fuerte. Y de ahí comenzamos pues ahora sí que compartir lo que Dios estaba haciendo entre nosotros con pastores, amigos, con otras iglesias. Y luego de ahí mi hermana mayor se fue a estudiar a Cristo para las Naciones. Ok. Ya. Dallas. En la ciudad de Dallas. Y ahí Anabel también estaba estudiando. Ok. Sí. Ya. Y Increíble. de ahí se hicieron ellos muy amigos. Muy amigas. En serio. Qué Y increíble. vio una foto mía y Dijo, ¿qué la es este mujer varón, no? supo qué hacer Sí, claro, consigo claro. mismo. no. Dijo, Señor, Así llévame es. a Parral. Y ella y llegó y me dijo, Dios me dijo que me voy a casar contigo. Y yo le dije, No sé cómo le vas a hacer, tranquila, tranquila. Dile, tranquilo, espérame". vámonos conociendo, ¿no? No me niego, pero vámonos Un paso conociendo. a la vez. Sí, un paso a la vez. No, platícales. No, nada de eso es cierto. Esa parte No, no. hasta ahí, hasta todo ahí. fue cierto. Lo de Pancho hasta Villa ahí. sí habrá sido verdad. Sí, ¿o Sí, no? lo de Pancho Pancho Villa, Villa, sí. sí. El mover de Dios también. Hasta la foto. Hasta la ahí, foto. ahí quedamos. Había un altar con la foto de Enrique, había- ¿no? Y- La realidad es que yo estaba muy enamorada de un muchacho. Vamos a decir Anda, la pues, verdad. ok. Y su hermana, que era mi mejor amiga en Dallas, ella me decía, no, Anabel, ese no es para ti. Pero yo tengo un hermano, me decía. Yo tengo un hermano, ¿verdad? Wow. Hasta que un día le dije, tanto me dices de tu hermano, enséñame una foto de tu hermano, Ya. ¿verdad? Y ella me enseñó una foto. La peor foto que me pudo Sí, haber sí, enseñado sí, en o sea. su vida. Estaba Enrique Sí, yo era el comiéndose payaso. un bowl de cereales
Y aunque ustedes no lo crean, tenía el pelo largo. Ah, hasta aquí. melena. O sea, hasta aquí. Melena, wow. Lo tenía largo. Hermoso. De hermoso parecer, Sí, yo ¿no? creo que Dios se la quitó por el orgullo. Sí. Dijo, Sí, la "Ay, vanidad". hay O que sea, como matar el Sansón, orgullo". pues, corte de melena. Y Tenía una pues, melena larga, preciosa, la verdad. Parecía melena de mujer. melena así negro azabache. así, Negro. espectacular. De hecho, ¿Lacia o si china? ven, no, lacia. Si ven los Ya no primeros hablemos videos, de eso porque me pongo triste. Si ven los primeros videos No, del déjate lo espíritu y en que- verdad lo va que salga, el que pero- es más, que En tiene el- más pelo en la eternidad. es él, Ya, ¿verdad? ¿En serio? Y bueno, me enseñó una foto de él comiéndose un cereal con el pelo así enfrente, emo, ¿verdad? Y yo, Sí. y yo dije, no, gracias, le dije. Sigue No, ese siendo no mi es para amiga. mí, pero sigue siendo mi amiga. No, pero nos conocimos ya en el 2006, creo que fue. No, pero un día le hablé. Ella Ah, me habló sí. y yo le hablé. No, ¿Qué le a- dijiste? a Soy mi el hombre del hermana. cereal. Habla el No. nombre del cereal. En Sí. Parral, cuando estaba todo este mover del Espíritu Santo, que fue muy fuerte y de adoración, los jóvenes de Parral empiezan a abrir un café para evangelizar jóvenes. Wow. Y recuerdo que Rebeca, que estaba estudiando en ese entonces allá en Dallas, me dice, Anabel, estamos abriendo un café en Parral, ayúdame, vamos a ponerle un nombre, vamos a esto, y ya ella armando todo, porque le encanta armar cosas, ¿verdad? Mi cuñada. Y le dije, sale, te ayudo. Y un día estábamos armando cosas y le habla Enrique. Y yo contesto, ¿verdad? Y yo soy de España, sé que no hablo con la Z, pero soy de las Islas Canarias, que es costa, se habla más costeño, como Wow. cubano, así. Y yo le hablo, y la única palabra que yo sabía en mexicano era vato. Sí, Ya, contexto. ya. No sabía nada más. Era lo único que yo oía, que entre ellos se decían vato. Entonces, pues yo contesto y habla Enrique y hola, ¿cómo estás? Yo, ¿qué onda, vato? Fue mi expresión. Y luego él me responde y dice, no soy ningún vato, pásame a mi hermana. Y yo pues pasé el teléfono Sí, a mi era cuñada medio Rebeca y le digo, no, antipático. aparte de feo, antipático. Le digo, o sea, fue mi respuesta, ¿no? Le digo, no, le digo. Pero qué y bueno, cabellera. Pero Pero qué 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 cabellera. cabellera. pero bueno, el punto es que ya después, como unos meses después, ¿no? Unos meses después me fui a Parral. Rebeca me invitó a un evento en espíritu y en verdad. Yo no sabía dónde estaba México en el mapa, no sabía dónde estaba Parral. Mi perfil de un mexicano, lamentablemente, Era alguien racista. con panzón, con un cactus a Con un el lado. sombrero. Un sombrero, Con un sí, sombrero. El sí, sí. estereotipo de Estereotipo, caricatura. Y Claro. Cancún, porque Claro. las Islas Canarias siempre la comparación Oh, era Cancún. Wow. Entonces Cancún sí sabía, pero no lo ubicaba, ¿verdad? Y cuando Rebeca me invitó, para mí fue como, pues vamos. Y mis amigos mexicanos en Cristo para las Naciones me decían, Parral no es México, Parral no es México. No vayas a pensar que todo México es como Parral, ¿verdad? La advertencia. Y la verdad es que me enamoré de Parral, a mí me encantó Parral. Ya tengo, pues desde que llegué, voy a cumplir 18 años aquí en México. Y me encantó Parral y luego me enamoré de él. Sí. Estuvo muy interesante porque ella, luego llegó y todo el grupito de jóvenes, no, hombre, andaban tras de ella, pero Era la promesa recio. de todos, ¿no? Sí, Decían, sí, sí. Señor, me... Sí, la respuesta Y de oración luego, de muchos. sí, a todos, Dios, Respuesta de Dios le habló a Dios me todos. dijo. Sí. No, lo que pasa es que Parral era pueblo Sí. y yo llegué con los pelos punkis, mitad es que estás con un llegando peinado corto una aquí, güera largo llegando a de México. acá. No, Ya es- Este, Pero, y ella, pues, tenía todo otro pensamiento de vida para otro lado, y yo para el otro lado, pero empezamos a trabajar juntos en un evento que íbamos a hacer, pero, o sea, la primera vez que nos vimos, que fue en el 2006, que vino, o sea, cero, era como que un amigo andaba atrás de ella y yo, pues, a ver si te hace caso y... Entonces y una amiga de ella andaba atrás de mí, entonces Ya. como que cero, ¿no? Pero empezamos a trabajar juntos para un evento que íbamos a hacer a nivel nacional y luego tenía ella una canción y me dicen, pues ayúdale, pónganse a terminarla y conectamos, pero, o sea, Increíble. más que nada más una atracción emocional o física, hubo una conexión espiritual muy fuerte. Increíble. Y hasta después fue que ya dije, oye, creo que es de historia Dios. detrás de esa. Wow. La verdad es que yo no conocía en espíritu y en verdad.
Bueno, sí había oído sus canciones, pero yo no sabía quiénes eran. Yeah. Y mis papás, ellos son pastores Okay. en España. Y mi mamá es líder de alabanza de toda la vida y ella cantaba canciones en espíritu. ¿En Y me da su serio? momento. Increíble. Era Pero mi fan. yo estaba en la adolescencia, ¿verdad? Y ahora que Eso tengo... ayudó. Sí, tu suegra era tu fan. Sí. Era espíritu en verdad, liber. Ándale. Y Ella yo me estaba en la adolescencia en ese tiempo y la verdad yo no tenía una relación con el Señor. Hija de, ya saben, hijos de pastores, Sí. que hasta que no nos determinamos nosotros Sí. por el Señor. Claro. Yo me determiné por el Señor a los Claro. 17 años en un viaje en Londres, porque mis papás me mandaron a vivir allá porque ya no sabían qué hacer conmigo. Y ahí conocí del Señor. Pero en mi adolescencia, que mi mamá oía toda esta música, yo siempre le decía, mamá, quita esa música, por favor. Ponme, no sé. Pues es ponme ¿qué era la escuchabas? potencia, no sé, el ponme- Espíritu Santo ponme chocando a contra Juan sus Luis, demonios. ponme a Juan El Luis ministro Guerra. de la melena sabache adorando Sí, y no, no. Sí, Es claro. no quería. Sí, la unción no. era como el rey David y los demonios de Saúl. Si algo se le removía a Anabel cuando oía a Sí, este se me levita. removía, ¿verdad? Y no, pero me acuerdo que nos conocimos en un septiembre en Parral y en enero yo me regresé a España y ellos me dijeron, vamos a tener un viaje a España, a un evento de alabanza. Wow. Y mi mamá estando allá, mi Sanabel, me voy a un evento de alabanza a Castellón. No puede ser. Y yo, mamá, ¿de quién? Pues son de un grupo que se llaman Espíritu y en verdad. Impresionante. ¿Verdad? Y empezamos a atar cabos y le dije, mamá, ellos son mis amigos con los que acabo de ir en septiembre. Y Sí. mi mamá me dice, ¿te acuerdas el disco que odiabas y que no Son querías que ellos. pusiera en la casa? Siempre me criticabas. Son ellos. Y cuando me da el disco y empiezo a leer Enrique Bremer, Rebeca Bremer y empezar a leer los nombres, Dijiste, dije, yo los Señor, conozco a ellos. qué loco. Qué O loco. sea, Claro, wow. qué Impresionante. locura. Y ahí nos fuimos haciendo amigos. Ahí nos hicimos y- muy amigos primero. Padre historia, y ¿qué? fuimos, yo creo que una de las cosas que más nos unió, sí fue, yo amo al Señor hasta la fecha, ¿verdad? Pero en ese entonces yo acababa de descubrir lo que Jesús había hecho en mi vida de una manera personal. Mm. No por lo que mis papás me habían Experimentar. enseñado, no lo que había vivido toda mi vida en la iglesia, sino yo tuve un encuentro muy fuerte con el Señor y para mí esa etapa era como ese lugar donde te comías la escritura, te Mm. comías lo que el Señor decía, hacías Sí. sí, amén, ¿verdad? Wow. Y en ese momento Enrique estaba en el mismo lugar, en su Increíble. corazón, en su espíritu. Y yo creo que eso fue lo que nos unió de una forma muy fuerte. Qué ¿no? historia, Que amigos. estábamos chiquitos, nos casamos a los 21. Sí, Tú justo. 21 y yo Qué 23. impresionante. Ajá. ¿Cuántos años de casados? Ya tenemos 17. Wow, para increíble. 17 años vamos. Un poco de contexto entonces, amigos. Entiendo que sus padres son la primera generación de pastores en sus En familias. ambos de ambos. casos. En ambas. De ajá. ambos, ¿no? Y ustedes crecieron en el contexto de la iglesia, entonces desde que llegaron a la familia, ¿no? De sus padres. Sus padres ya Sí. eran pastores cuando ustedes nacieron. Sí. Ujú. Ok, ¿y cómo fue entonces? Híjole, eh, tienen que darnos consejos de cómo educar a nuestros hijos, porque ¿Cómo fue Sí. crecer en el contexto Soy de una experto. familia pastoral? Exacto. Ahorita, obviamente, ya salieron nombres como En Espíritu y en Verdad. Obviamente, En Espíritu y en Verdad, creo que muchos, quizá de los que estamos oyendo esta conversación, hemos escuchado o fuimos ministrados con sus ministrados canciones. Sí. de muchas maneras y hasta la fecha, o sea, por el ministerio y lo que pasó, que nació en Parral y afectó, Sí. bueno, escuchamos que hasta Hasta en España, España, sí, ¿no? sí, Y sí. el mundo de habla hispana, tenemos que Sí. decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa? Creo que estoy haciendo dos preguntas, pero ¿cómo fue crecer en una familia pastoral? Y cómo desde ese crecer, ya nos estás platicando, Anabel, pues tú tuviste un encuentro con Dios, Dios te encuentra, y a partir de ahí, bueno, el ministerio, ¿no? Pero ¿cómo empieza eso? Híjole, digo, son dos historias muy, muy diferentes. Y para nosotros, mis hermanos y yo, que somos 4 también, creo que fue muy natural el crecer. Ahora, sí crecí con cierto sentido. Esto dice mi papá, dice, si algo no les falta es autoestima a ustedes, o sea... Nada, cero. Sí crecimos con cierta onda porque es pueblo, o sea, ciudad pequeñita. Entonces la iglesia, pues cualquiera Ubicaba. la ubicaba. Tenemos una escuela donde yo crecí, entonces... Eran muy conocidos. Sí. Y son.
y en la ciudad, te digo, mi papá era el dueño de la escuela o el director de la escuela, entonces pues yo me Todos le ponía el pasaban brinco por a los ahí. maestros Claro. y cosas así. Pero algo que nos marcó, porque nosotros los 4 estamos de alguna manera en el ministerio, fue que mi papá siempre nos dijo, así yo venda burritos en la calle o esté predicando un domingo, nosotros vivimos para servir al Señor. Entonces, aunque hubo errores y malas decisiones y algunas cosas que se pudieron hacer mejor en nuestra crianza, creo que la congruencia en su vida fue lo que fue tan determinante para, pues por lo menos para mí, y sé que para mis hermanos también. Wow. Sí. Y en tu caso, ¿tú eres el primogénito? Tengo una hermana mayor. Ok, hermana. Hermana Y luego mayor, y luego yo. Tu papá se llama igual Enrique. que tú, Ujú. Enrique. Entonces tú recibiste el nombre Sí. de tu papá. ¿Había cierta expectativa de parte de la iglesia, de parte de No, tu familia, de que siguieras el camino de tu papá? no creo. O por lo menos no me di No lo cuenta. sentiste. Yo no lo sentí. Creo que también eso supieron hacer mis papás, que no se sintiera Una presión. una presión. No sé cómo lo hicieron. Tendrías que traerlos y preguntarles a ellos. Pero yo nunca sentí esa presión. Y Ni de la iglesia, ni Ni de de parte la de la iglesia, iglesia. ¿no? ¿Y tú tampoco, Anabel? No, tampoco. Qué increíble. Sí. Qué increíble. no sé ni cómo lo hicieron, la verdad. Yo pienso, no sé, bueno, las culturas cambian mucho, pero yo pienso que una de las cosas fue la congruencia en ellos de ser quienes eran fuera y dentro, Ujú. que a nosotros nos hicieron, pues no era como que estamos en la iglesia, pórtate bien, sí. que Claro, nadie te vea, sí, claro. que nadie Guarda vea cierta esta parte de apariencia. ti, guarda esta apariencia. Nunca fue así, siempre fue, somos lo que somos. Claro. Ya. Incluso si cometíamos algún error como hijos de pastores, mis papás siempre volteaban y pues son niños, Claro. ¿verdad? O sea, Maravilloso. claro. son niños y claro. esperamos de ellos lo mismo que esperamos de cualquier niño que Por viene. supuesto. No Yo- sé, eso Yo creo que hubo dos cosas que aunque tenemos historias y contextos completamente diferentes, Sí. sí, hasta las líneas de influencia cristianas Diferentes. eran esferas completamente diferentes, pero sí veo las similitudes. Por ejemplo, mis papás siempre nos hicieron parte Sí. del ministerio. O sea, me acuerdo que hubo varios años que hacían unos congresos en Parral, le llamaban Noches de Gloria. Antes de que Cash Luna nos robara el nombre. Bueno, O sea, la original La Noche de original Gloria. era en La Parral. No sé quién empezó, pero se les ocurrió, ¿no? Ya. Y invitaba a varios pastores amigos y traía toda una idea a mi papá padrísima, donde decía, vamos a juntar lo que representa a los 5 ministerios. Entonces traía un cuate que tenía pues un don profético, uno que tenía un don pastoral evidente, otro que tenía un maestro evangelista, y ninguno decía, pues ninguno es apóstol, pero entre los 5 ahí Ya. más o menos cubrimos Sumamos, ese, ¿no? sumamos, sí. Pero terminando las reuniones, que eran una cosa... Gracias a Dios no existía YouTube, Sí. ni Facebook, ni nada, Wow. porque hubiéramos caído en la trampa de hacer live de todo eso y hubiéramos hecho el ridículo. Eran unas cosas chidísimas que Dios hacía. Y terminando, se iban a mi casa, cenábamos todos juntos, ya estábamos nosotros, los pastores, atacados de la risa, a veces se Increíble. ponían a orar unos por otros. Entonces, el ser parte, Creciste en un entorno en que eso era natural. en que ¿no? eso era natural, y luego más o menos como a los 12 años, el Espíritu Santo cayó muy fuerte en todo el grupo de adolescentes, me acuerdo, en la iglesia. O sea, nos peleábamos porque una vez unos se enojaron con nosotros, éramos 2 grupitos, porque queríamos juntarnos a orar y no los invitamos a orar. Wow. Esos Esos eran los pleitos. Esos eran los pleitos. Sí. No era Estábamos- la chica que me gusta, el chico que me gusta en la adolescencia, no. Entonces, como que siempre, aunque luego tuve mis añitos ahí de balagardo, pero siempre había una marca del Espíritu Santo, ¿no? Wow, qué increíble. Sí. Y Anabel, estabas diciendo ahorita que tuviste este momento en el que el Señor te encontró
en el que tuviste un encuentro personal, dejó de ser la fe de tus padres para convertirse en tu fe personal. ¿Qué creen que hicieron sus padres o qué identifican ustedes en su proceso formativo que, digamos, no lo produjo, pero sí puso la mesa para que esto pudiera llegar a pasar en sus vidas? No sé si es clara mi pregunta, pero ¿qué es lo que ustedes identifican que ayudó a que de alguna manera su corazón estuviera abierto a eso? A eso. Bueno, volvemos a la congruencia, la vida que ellos llevaban y el por qué hacían las cosas era muy evidente en nuestro día a día. Sí eran pastores de antes en el sentido de que si a las 3, 4 de la mañana tocaban tu puerta, ellos les iban a abrir y verdad, y ahí íbamos con todos niños a las 4 de la mañana y pues a nosotros chiquitos y muchas cosas que yo lo veo desde ahorita, desde mi punto de vista y diría, yo no haría a lo mejor de esa forma, pero el corazón y la pasión que tenían por amar a la gente y ver la transformación que Dios puede hacer en la vida de la gente, porque sabían quién es Dios. Para mí eso fue tan real que para mí yo creo que eso es lo que sí puso y nos ponían a leer la Biblia y nos ponían ¿verdad? Nos sabíamos todos los libros de Génesis, Apocalipsis y todas las historias y creo que eso, ahora que lo veo desde este lado, pues me ha ayudado a tener una base en el Evangelio en muchos aspectos, pero no fue eso en realidad. O sea, fue mucho, pues sus vidas, tanto mi padre como mi madre. Los dos vienen de familias que no eran cristianas. Mi padre viene de un mundo de ricos en España. Les decía ahorita, mi abuelito futbolista. Y mi madre venía de la pobreza. Los dos venían de contextos bien diferentes. Y ambos se convierten con gitanos en España. Que ese es otro mundo. Pero fue un mover que hubo de los gitanos en España donde el evangelio empezó a crecer y ellos se convierten con los gitanos. Increíble. Y tienen un encuentro tan fuerte con el Señor. Mi mamá en especial, ella leía, dice que la Biblia a las 5 de la mañana bajo sábanas porque si no mi abuelito la golpeaba. Y fueron vidas muy reales. O sea, el evangelio fue tan real para ellos que fue muy real para nosotros. Entonces yo ya sabía quién era Dios, yo sabía lo que podía hacer en la gente, solo tenía que definirme. Y esa definición vino pues a mis 17 años cuando oí no sé cuántas miles de veces que Jesús podía perdonar mis pecados, pero en ese momento fue real. No sé, en ese momento pues algo yo creo cambió. Que Él quitó el velo que había en mis ojos para verlo a Él. Claro. Y sí, mi oración fue esa, le dije, Señor, no el Dios de mis padres, yo quiero que seas mi Dios. Y yo te voy a dar mi vida, haz conmigo lo que tú quieras, a donde tú quieras y como tú quieras. Y ahí el Señor me dio un pasaje que ha caminado conmigo pues todos estos años, ¿no? Dice, y por todos murió, para que por los que murió ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y yo creo que eso ha definido mi vida y nuestro caminar como matrimonio, lo que hemos creído del Señor. Wow, qué espectacular historia. En algunos sentidos, ni tú ni yo crecimos con papás pastores. No. Ninguno de nosotros fue. Pero yo crecí con papás que siempre estuvieron en la iglesia. Y eran los que mejores amigos de los pastores, eran los que iniciaron la iglesia junto con ellos. Pues tus papás cuando también llegaron a la fe, luego se involucraron. Sí. Y entonces... Mi papá fue anciano. Tu papá sí fue anciano en la iglesia. De la iglesia donde llegamos, sí. Pero para mí, me identifico mucho con esto que compartes, porque a pesar de que no eran con el título de pastores, yo crecí en la iglesia y crecí en el ambiente de cristiano, y yo sabía quién era Dios, y yo veía lo que Dios podía hacer, pero a la vez necesitaba ese encuentro personal con Dios, en donde Dios no solo era al que mis papás servían y adoraban, sino el Dios que yo también quería seguir. Creo que eso es creo que Jesús es tan bueno que tiene encuentros personales con cada uno de nosotros. Claro. Y eso seguramente ustedes oran igual por sus hijos, pero es como el anhelo y el clamor de mi corazón para mis 3 hijos, de que, híjole, sí, totalmente. En medio a veces de la iglesia y la locura y hacer eso de ir a cenas o cosas con los niños, que cargo con ellos y digo, ay Señor, por favor, encuéntralos. Que todo esto que hacemos cobre sentido para ellos. Absolutamente. Y cuando llegan a la adolescencia, ahora más fuerte. Sí, seguramente. Me puedo imaginar. Con más ganas. Ahorita tengo un preadolescente. Sí. Y estoy de que, ay Señor. Ay, no. Híjole, qué increíble. Bueno, pero
el chiquito quiere ser pastor. Luquita. Y eso ahorita nos Hace tiene en una una semana. nube de ¿cómo Hace se una diría? semana llegó. De Emociones de buenas. emoción, Sí, exacto. sí, de emoción. Y decir, ay, qué... Para poder evadir todo el resto de la Sí, vida. exacto. Ajá. Yo me acuerdo cuando Jonathan, ¿tú te acuerdas cuando Jonathan, nuestro, que tiene 11 años, ¿qué quieres ser de mayor, no? De esas preguntas que les hacen en la escuela. Sí. Y luego mi mamá, yo quiero ser astronauta, arqueólogo. ¿Qué tanto nos dijo? ¿Sabe qué tanto? Empezó a dar una lista, dijo, y ya por último, pues pastor. Y yo me agüité y yo le dije, ¿por qué por último pastor, no? Y me dijo, mamá, porque al final voy a ser pastor. Entonces, mejor pruebo primero todo Claro. y termino siendo pastor. Ya que Claro. descubre algunos dinosaurios. Buena y- lógica, sí, ¿no? sí. Buena lógica. Ya que haga algunos Qué descubrimientos. Orando que eso por ahí. sea real. Exacto. Sí. Pero bueno. Enrique, y acerca de Espíritu y en Verdad, ¿cómo nace? ¿Qué es para ti? O sea, ¿qué dirías que ha sido para ti? ¿Y cuál crees que es el depósito, el legado que ha dejado y que sigue dejando en la música cristiana Sí. hoy en día? Es en la muy, iglesia. es muy, muy impresionante lo que Dios ha hecho a través de los años. Y aunque llevamos un par de años así medio pausados, aprovechamos la pandemia como para... y todavía no salimos de la pandemia, todos estamos encerrados. Pero es muy impresionante ver... creo que lo que Dios puede hacer en corazones puros. Si puedo resumir en espíritu en verdad algo, fue una frase que mi madre nos dijo alguna vez, fue: Dios quiere ministros, no músicos. Y fue a raíz de estudiar un poco toda la cuestión del tabernáculo de David. Y dice, es que pues había música 24/7, ¿no? Alrededor de esta... no estaba el arca en el lugar como debía o como mandaba la ley. Lo tenían en una carpa, pero rodeada de música. Y esos músicos eran gente que eran videntes, eran profetas. O sea, no eran nada más músicos. Y empezamos a buscar crecer precisamente en eso. En que, o sea, si un pastor, digo, ahora que nos toca pastorear y tú sabrás, la gente, o sea, te da lo que dures predicando, ¿no? O sea, media hora, 40 minutos, 50. Te están confiando la interpretación de las verdades espirituales. Así es. Es una cosa impresionante. Sí. Y nos dice mi mamá, pero antes te están confiando a ti, músico, la dirección, o sea, el canto espiritual al Señor. Entonces, ¿cómo pesas? Entonces, sí, al pastor sí le ponemos la demanda, ¿no? Que sea santo, que leas su Biblia todos los días. ¿Y el músico? ¿A poco no requiere también el mismo nivel de integridad, Entrega, de búsqueda, consagración. de consagración de eso? Claro. Porque Dios quiere ministros, no músicos. Sí. Wow. Y a eso nos dedicamos, a compartir ese mensaje solo repetido en 1000 maneras diferentes, ¿no? O sea, increíble. Y la música que empezamos a escribir, primero empezamos traduciendo, porque veíamos cómo la música, sobre todo en los 95 en adelante, ¿no? Que empieza Darlene Check, Delirious, Passion Poquito antes, poquito ¿no? después. Después, Sí, en los 2000s. Passion en el 2000. Matt Redman empiezan a cantar teología, empiezan a cantar con sonidos Martin Smith. Delirious, no manches. Sí, o sea, Martin Smith, claro. y entonces empezamos, y Hillsong, y empezamos a traducir porque veíamos la conexión que había de las verdades con el aspecto musical. Sí. Wow. Cómo emociones, cuerpo, mente estaban conectadas a verdades de Cristo. Y de ahí empezamos a escribir canciones con el afán de que la iglesia nuestra, o sea, pudiera expresar estas cosas que estábamos experimentando. Y me acuerdo de las primeras canciones que escribí. Estaba leyendo el pasaje de los jornaleros, ¿no? Que unos trabajan unos los contrata a las 9 de la mañana, otro a las 12, otro a las 3 y otro a las 6. Sí. Y al final a todos les paga lo mismo, ¿no?
Y entonces, pues, unos se empiezan a quejar porque a unos le pagan más. Y lo leo y digo, sí, o sea, fue algo de parte de Dios, ¿no? Pero no le entendía a la parábola. Y digo, si se dieran cuenta de la paga, vieran que es mucho más que trabajar todo el día, inclusive. Porque la paga que estamos recibiendo es Cristo mismo, la recompensa. Sí, y si nos damos cuenta que Él es nuestra herencia, Él es más que suficiente. Claro. Y entonces de ahí salió una canción, porque quería que la cantáramos ahí en la iglesia. O sea, no. Y entonces, no sé, como que ahí fue y tuvimos muchos errores, muy mala organización a través de los años, pero ese corazón... Estuviéramos en la iglesia de Parral o en el grupito en casa en Chihuahua o en el estadio de Puerto Rico, el objetivo era ese mismo, era increíble, era poder experimentar las verdades de Cristo, así, y Dios se encargó de de llevar eso a lugares que ni sabemos, ¿ah? Increíble. Sí, de hecho yo me acuerdo porque yo vengo de otro contexto evangélico, ¿verdad? España nos llegaba todo lo de Latinoamérica. O sea, no era como que era de España, sino que ahí venía, ¿verdad? Marcos Witt, Jaime Murrell, y todos los que pudiéramos mencionar. Y teníamos todo este movimiento de oración, pero cuando a mí me invitan a Parral, en ese septiembre del 2006, y yo empiezo a oír las letras de las canciones, a mí me sacudió. O sea, fue una cosa que... Para mí fue como, a ver, ¿de qué se trata entonces adoración, no? Porque ya no era, Señor, lléname, Señor, dame, Señor. No era para mí, sino era un ofrecimiento para Él. Así es. Y ese cambio, ese cambio a la iglesia en general, yo creo que la iglesia lo necesitaba en esa temporada. Para dejar de voltearse a sí mismo y lo que Dios puede hacer por uno, a simplemente voltear a ver quién es Él. Porque si Jesús no hubiera hecho nada más que salvarnos. Y se acabó. Si Dios no hubiera hecho nada más que dar su hijo, y su hijo nada más que entregar su vida, y se acabó, ¿verdad? Con eso yo creo que es suficiente. Absolutamente. Por supuesto. Suficiente. Absolutamente. Y para mí eso fue una revolución cuando llegué a Parral. Me encanta. Sigue siendo muy necesario para la iglesia hoy en día. Tiene que ser nuestro... Sí, sigue siendo algo que la iglesia necesita recordar todo el tiempo. Sí. Qué increíble es pensar en todo el recorrido de lo que nació desde Parral y los lugares a donde Dios los lleva. ¿Qué recuerdo tienes así muy vívido o tienen ustedes de todas las aventuras que les tocó vivir con Espíritu y en Verdad? ¿Qué es de esas cosas que dices, no puedo creer que... Aparte no sé, de dormir en sí, o sea, ¿cuáles son esas aventuras que recuerdas? Por ratones. Que todo el mundo ve, digamos, lo glamour, sexy del ministerio, el glamour, exacto. pero no ve las heridas que cuesta llegar también ahí, ¿no? Mira, nosotros siempre hemos amado a la iglesia local, pero y el objetivo de En Espíritu y en Verdad es la iglesia local. Yo sé que ahorita es de moda decir, la iglesia local. Pero o sea, no lo decimos porque ahorita es de moda hablar de la iglesia local, pero es que toda la vida fue nuestro objetivo. O sea, nosotros un día estábamos en Los Ángeles y a las 12 de la noche agarrábamos el avión para llegar a la Ciudad de México, porque antes no había tanto vuelo directo, y luego agarrar el de las 4:30 de la mañana para llegar a Chihuahua a las 8, y luego viajar a Parral. Y luego a veces viajar a Parral para estar el domingo, o sea, porque era la vida. Y entonces creo que una de las cosas más memorables es todos esos desvelos de locura, porque... No podíamos, o sea, no podemos ver ministerio fuera del contexto de la iglesia local. O sea, y esto es algo que fue algo que siempre nos mantuvo unidos y nos mantiene unidos hasta el día de hoy. Es que lo que estamos llevando a un lugar a dar es lo que estamos viviendo en casa, ¿sí? O sea, ahora respeto mucho y amo a muchos que tienen ministerios dedicados solo como itinerantes, pero creo que lo que Dios estaba tratando de hacer a través de nosotros era diferente, entonces requería eso de nosotros. Totalmente. Y
Y era muy chistoso, ¿no? O sea, un día nos quedamos en un hotel en Manhattan, en donde se hospedaban los Beatles, ¿no? O sea, qué locura. Qué cosa tan hermosa. Sí. A la siguiente semana estábamos en Mérida. ¿A ti qué te días gusta después. Mérida? Esa fue la de las cucarachas. En un Saludos hotel. a Origen Mérida, por Sí, cierto. sí, saludos a Origen Esa Mérida. fue la de las cucarachas. No, en un hotelito de paso. No, Pero bro. no eran cucarachas, eran Tenemos ratones. que Las redimir. ratones, esa es la razón. Tenemos que redimir sus visitas a Guadalajara, Y a a Mérida. Mérida. Y vamos a ver si Mérida. Aguascalientes también Tenemos se logra nuestras este fin de semana. historias. Exacto. Entonces, no, hay historias Un juez se sobran, tiene que sobran. encargar de no darles cobijas mordidas ahora que Sí. están en aguas. No, Nos enojábamos porque los que nos trataban más mal eran los amigos de mi Saludos a papá. los que- Sí. Para- Porque por la los amistad. amigos de mi papá pues eran así gente Dicen, de... son los chavos de Enrique. Sí, gente con unas iglesias preciosas, ministerios, sí, o preciosas. sea, increíbles, muy chambeadores, ¿no? O sea, Sí. Sin y sentido de la entonces, hospitalidad. "Ven, Enrique", le hablaban a mi papá, tenemos hambre de Dios y oímos a Dios, mándame a tus chavos. Y mi papá, váyanse para Van allá. para Y yo, allá. papá, pero ¿puedo por lo menos preguntarles en dónde nos van a hospedar? No pregunten nada, no vayan. Qué guau. Bueno, pero yo creo que esa fue una de las cosas que también mantuvo muy fuerte La el humildad y espíritu el- de la humildad, de unidad, de, Sí. Sí, de Dios todo usa todo. en medio de nosotros. Y mis suegros se encargaron de que eso sucediera. Claro. O sea, yo creo Wow. que fue también Ya después, Ya fue intencional. después, sí Intencional. después de 2 o 3 veces, sí le dije, papá, oye, no manches, tus amigos son los que nos... No, sí, perdón, y entonces ya le decían, pero les tienes que poner por lo menos hotel, Un ¿no? hotel Vaso con decente, agua, ¿no? decente. Sí, 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 No queremos una cama. Manhattan. No Manhattan, pero un hotel decente. Sí, claro. Sí, Sí, le no poníamos los a la Beatles, gente... pero algo, ¿no? Los Sí. Tigres del Norte. Parte de los requisitos que tenía mi papá que decirle a sus amigos cuando nos invitaban era... Hospédalos en un hotel donde tú te hospedarías. Así Sí, ese es Ya, lo Ya, único. entonces, con eso. Sí. Si el pastor se hubiera hospedado ahí... Ahí nos Maravilloso, quedamos. maravilloso, sí. Qué Sí. historias tan increíbles, Sí, sí, de sí. verdad. Una vez abrimos, vea, una regadera. Ay, esa estuvo hermoso. No nos pudimos bañar. Cuéntala, cuéntala, por Pues es favor. que era un hotel y estaban los 2 cuartos así pegados, ¿no? Entonces Anabel y yo estábamos en uno y era un pasillo externo y está enseguida el cuarto donde estaba David y Marcos. Y me empieza a gritar, pues ya me voy a ir a bañar. O sea, las ventanas estaban así a medio metro de separación, ¿no? Y luego me grita David y luego, te está saliendo agua. Y luego, pues, a ver, déjame ver. Y le abro. Y no, pues sí, pues sale poquita, pero sí, no, es que a mí no me sale. Y entonces, ahí voy. Y luego, pues ya me salgo en mi cuarto, voy a él. Y le abrimos y no sé qué. Y ya y quito la cebolla, ¿no? Se le dice. Sí, sí, sí. Acá, el de la regadera. Y luego le abrimos y luego sale así como una Chapoteadero. plasta de chapopote. No, no. Por no decir otra cosa más grotesca. Y luego, ¡buah! Y luego cae así en todo el... No, mejor no nos bañamos, ¿no? Nadie nos Fíjate bañamos. que no tengo ganas, Nadie no- nos bañamos Sí, no. ese día. Ni nadie. calor hace al cabo. No, no, ni estamos sucios. Nadie. Qué horrible, qué barbaridad. Y un par de semanas después en el río en Puerto Rico, así una cosa espectacular. Fíjate nada más. Con agua de manantial. Con agua de Altos y manantial. bajos. Pura agua de Bian. Sí, 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 te caía. Qué locura, amigos. Así es la vida. Oigan, y a hoy en veces. día que tienen su familia, ¿cómo se ve? ¿Cuáles son los sueños nuevos que tienen en su corazón? Obviamente están pastoreando la iglesia. ¿Qué sueños tienen para su iglesia? O como familia, o sea, ¿cómo se ven? ¿O cuál es la meta más grande ahorita para los Bremer? Híjole, pues tú... No, tú. Yo no soy de metas. ¿Ok? O sea, a mí me causa mucho conflicto no interno, no, Sí, que sí, está sí, en sí, contra. sí. Pero pues es que ahorita mucho del tema de hace unos años para acá es tener visión y yo no tengo metas. Ya. O sea, no funciona mi cerebro así, o sea, a la hora de la hora hago muchísimas cosas, pero no sé, como que mi cerebro no alcanza a ver más que lo que tengo en el presente más Ya. inmediato. Sí, no, yo creo. Eso me encanta. Yo soy igual. Pero yo pienso Ahora sí que tengan viene- visión. Me Sí. ha causado muchos problemas. O sea, no estoy diciendo, no sean como yo. No.
Sí me he tenido que, o sea, ponerme a escribir, Señor, ¿qué quieres? Has tenido que ser intencional. Tengo que ser intencional. Sí. Porque no soy así. Sí, pero yo pienso que viene de esto también. Ya. O sea, que porque es algo que sí dialogamos a veces y pensamos. No somos de los que en 5 años queremos tantas Sí, iglesias, claro, quién sabe. claro. Pienso esto y es mi manera de pensar. Vuelvo a antes, ¿no? En esto hemos crecido, entonces nunca fue nuestro trabajo, nunca fue el lograr cosas, esto fue nuestro estilo de vida. Sí. Esto era lo que comíamos todos los días. Entonces simplemente era amar a la iglesia. ¿Cómo? Pues quizás hoy va a ser visitando una viejita, quizás mañana va a ser liderando la iglesia, quizás ahora tenemos un colegio, ¿verdad? Y tenemos 200 niños. Quizás ahorita es un colegio, a lo mejor mañana será un orfanato. No tenemos ni idea en ese sentido de esto es lo que queremos, pero sí tenemos muy fuerte en nuestro corazón que es servir a la gente. Y a lo mejor hoy se va a ver de una manera, mañana se verá de otra. Increíble. No estamos, o no sé, quizás aferrados a la idea de esto es y esto queremos lograr y lo demás se cierra. Claro. Sino es un corazón por amar a la gente y va Abierto. a ser de diferentes Ahora, maneras. admiro mucho a la gente que sí tiene esa... Tengo un par de amigos que no manches, me impresiona, que dicen, es que esto es lo que tengo de parte del Señor y esto es lo que quiero... Y dedican toda su energía y su vida a construir eso. Me impresionan. Los envidio a veces, porque también soy muy feliz. Pero dentro de lo único que sabemos es que nuestra vida es para Cristo, o sea, Claro. no hay otra y va tomando diferentes caminos. Nunca pensamos que íbamos a estar pastoreando en Chihuahua o haciendo música o haciendo una escuela. Sí, claro. Entonces vamos caminando en lo que... yo creo que sí tengo un objetivo. De los más o menos 20 años que estuve viajando constantemente con la banda En Espíritu y en Verdad, cerca de muchos pastores, o sea, en sus casas, en sus vidas, porque nos abrían las puertas, o sea, es que yo quiero ser o mantenerme y siempre ser un pastor feliz y un pastor que no está solo. Porque eso fue algo de lo que vi constantemente. Wow. Ministros, no nomás pastores, ministros, el ministro tiende a estar solo. Y hay parte natural de eso Claro. que nos toca y es parte del paquete, pero también mezclado con pues con amargura de cierta manera, Ya. es lo que contamina. Entonces, como que cuidar eso nada más y a donde nos lleve el Señor. Me encanta. Increíble, me encanta. Me encanta porque, digo, a final de cuentas, todos los que somos hijos de Dios, todos los que queremos dedicar nuestra vida a amar a Dios, ese es el camino. A veces esperamos, cuando sea esto, o cuando me den este lugar en la iglesia, o cuando por fin tenga esta posición, entonces ya camino en esa dirección. Sí, totalmente. Pero pues la realidad es que si tu matrimonio se dedica a amar a Jesús y a servir a la iglesia, por donde quiera que te lleve, encuentras propósito en cualquier temporada. Definitivamente. Pero sí, A mí me impresionó maravilloso. mucho la historia, y por eso te digo, te platicaba lo de las canciones. Todas las canciones, lo que estaba en mi mente al ir escribiéndolas era cómo las canto con mi iglesia, ¿no? Con mi Y gente. esta fue la historia que nos definió, nos olvidó de platicarla en espíritu y en verdad. Esta es la que, o sea, marcó completamente nuestros corazones desde hace 20 años y lo marcará el resto de nuestras vidas. Estamos un día ensayando para un domingo, un sábado, porque ensayábamos los sábados en Parral en la iglesia, para el domingo dirigir la alabanza, y íbamos a cantar la canción de Mejor es un día. Se hizo muy, muy famosa. Sí. Mejor es un día en ti. Sí. Y cuando la estamos ahí ensayando y tratando de sacar el arreglo, llega mi mamá, entra al auditorio y nos dice, a ver, párenle. Y nos dice, a ver, siéntense. Dice, mañana viene una mujer que sigue en la iglesia. Dice, su marido está en la cárcel,
su marido y le tocas la visita conyugal y es el domingo a las 8 de la mañana. Antes de venir a la iglesia. Entonces ella deja a sus hijos bañados, listos, se va a las 8 de la mañana a la cárcel. La cárcel en Parral era, en ese entonces, tenías que pasar, era un pasillo y todas las celdas así alrededor. Entonces, para llegar a ese cuarto de la visita conyugal, entonces todos los hombres están viendo a esa mujer. Wow. Híjole. Entra al cuarto, está 1 hora con el marido y luego sale, medio se peina. Imagínate lo que los hombres están gritando a esta mujer. Sale, va por sus hijos. Y va a la iglesia. Y luego va a la iglesia y tiene que cantar eso, ¿no? Y luego nos dice, ¿cómo ustedes van a comunicarle que es mejor un día en la casa del Señor? ¿Cómo le van a quitar todo eso? Entonces, hace cuenta que dice uno, ¿qué importa el que le suban al bajo o a la guitarra eléctrica? Que se oiga mi voz. O que se oiga mi voz. ¿Qué rayos importa, no? Entonces, ese ha sido el corazón de lo que de lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? Sí, entonces, y otra de las historias que me impresiona es Eugene Peterson, que los libros y su traducción de la Biblia que ha transformado el mundo, él la hizo para sus 200 miembros de la iglesia. Así es. No le interesaba nada más. Entonces, creo que ese es un buen punto. No digo que no aspiremos a cosas grandes. Creo que Dios sí quiere eso. Pero si nos enfocamos en servir a los que Dios nos pone enfrente... Absolutamente. Si son 100, si son 500, si son 10,000, si son 3, estamos haciendo la voluntad del Señor. Increíble, qué hermoso. Sí. Una larga obediencia en una misma dirección. Sí. Increíble. ¿Qué piensan que sería? ¿Ibas a decir algo, Chula? No, estoy aquí bien ministrada. Sí, me encanta. De veras, qué increíble. Uno de los... ahorita que estaban platicando, una de las cosas que como que me brincó fue en una era en la que no había Instagram, no había plataformas. Hoy en día alguien agarra y hace un podcast. Cualquiera hace un podcast. O cualquiera tiene una voz, por así decirlo, ¿no? De alguna forma, todo el mundo puede hacer una plataforma. Obviamente pareciera que hay una generación que tiene una prisa tremenda por ser una voz. Estaba viendo estadísticas de la generación de mis hijos, de nuestros hijos. O sea, 70% de ellos quieren ser youtubers. Pues es una cosa tremenda. Quieren ser Mr. Beast. O sea... yo también. Sí, yo también. Quisiera tener el dinero. Exacto. O sea, de alguna manera hay una generación de líderes jóvenes que se están formando en un contexto así. ¿Qué consejo les darían? ¿Qué creen que debería de ser central en una generación así? Es que lo voy a hablar mucho. Habla tú primero que... no te dejo hablar y o sea, hablo mucho porque me emociono y luego... Jóvenes que están tomando su lugar y están de alguna manera levantándose, ¿no? Y buscando encontrar cuál es el llamado de Dios para sus vidas. O sea, ¿qué les aconsejarían en un mundo como este que ha cambiado tanto? Pues yo no sé si es un consejo o un mandato directo. Directo como mamá. Mejor el mandato. Pero creo que sí hay una cultura ahorita, siempre la ha habido, pero como dices antes, no había plataforma, no había cómo mostrarlo de esa manera. Y ahorita hay un rush, ¿no? De ser alguien, de ser conocido, de tener un nombre, de comunicar mi opinión. Y yo lo que les diría es, a la hora de la hora, opiniones hay muchas. Siempre va a haber alguien que tenga más éxito que tú. Y el nombre que verdaderamente importa es el nombre de Jesús. Absolutamente. Y yo creo creo que está más de nuestro lado como pastores, como papás, como ministros, el poder ayudarles a ellos a ver quién importa. Wow. A ver a quién realmente, la Biblia dice que lo hagamos todo para su gloria. Y yo sé que suena bien cliché a lo mejor, pero hay una realidad cuando hacemos las cosas, de que ellos vean que no la estamos haciendo para nuestro propio nombre, ni nuestra propia fama,
sino que realmente lo estamos haciendo por amar lo que Dios ama. Y no sé, empieza yo creo que con nosotros. Esta es mi perspectiva, empieza con nosotros, los que ellos ven, y estar comunicándoles a ellos por quién vivimos, ¿no? Y la fama, y esto lo que sabemos y lo hemos vivido, honestamente, un día puedes ser alguien, otro día los mismos que te alababan te estaban criticando. Wow. Entonces, a la hora, no vale la pena. Un amigo, Increíble. que es uno de nuestros mentores, influencia en nuestra vida, me dice es que la trampa que el mundo siempre va a estar poniendo es que es la mentira de que ser conocido es igual a ser amado. O sea que... ahora, mi consejo es un poquito más práctico, que es lo que a mí también me ayudó mucho. Yo estudié una carrera porque mi papá me dice, yo veo en la escritura que todos los discípulos, todos los apóstoles tenían un oficio primero, ¿no? Así Fue es. hasta después Así es. que luego, oigan, es necesario que nosotros dejemos de andar acá chambeando para dedicarnos a la palabra. Wow. Y entonces me dice, estudia y trabaja por favor no me lo tomen como crítica, pero muchos ministros jóvenes no sabemos el valor del dinero. No sabemos el valor del trabajo. Trabajamos un montón, o sea, yo conozco pastores que se parten, pero es muy diferente cuando sabes. O sea, yo animaría a todo joven que aspira a ser pastor o ministro que trabaje unos 2 años o 3 en cualquier empresa fuera de que le griten, de la iglesia. Sí, O sea, que sepas lo que significa trabajar. O sea, lo que significa que... O sea, es que no quiero ser juzgón. O sea, pero me topo gente que... Ay, es que estoy en depresión. Porque no vino gente a la iglesia. O porque hay... Cuando sientes la presión de que hay millones de dólares... Yo trabajé en una maquila. Porque uno de los aparatos que tú pusiste no lo terminaste a tiempo. Y tienes a un alemancito así de este tamaño pegándote, un Hitlercito así gritándote, pero es que está ingrato el tipo. Y que es posible que por ti a toda la compañía le pongan una multa. O sea, como que te ponen en una perspectiva de que, caray, esto cuesta realmente... Claro. La vida normal, el aprender responsabilidad, el aprender a saber aguantar estrés. Sí. Repito, no digo que en el pastorado hay suficiente estrés, pero a mí me ha ayudado el que pasé 2 años y medio trabajando en un ámbito laboral bastante hostil y pesado para crear resistencia. Totalmente. Porque veo muchos pastores que están deprimidos porque no han llenado el edificio de gente. ¡Qué ridículo! O sea... entonces, si aspiran a ministerio, trabajen. Háganlo como parte de sus prácticas, como parte de tu estudio. Maravilloso y Y totalmente te va a ayudar de acuerdo. muchísimo. Maravilloso. Sí, podremos seguir Tantos conversando. caminos de conversación, Dios mío. Lo que yo te dije. Increíble. Qué increíble, de verdad. Están llenos de... Está como... historias y de sabiduría y nos encanta, de Es que veras. acabamos de ir a una boda donde renovaste unos votos y me encantó el consejo que le dieron al novio. Dijeron, sí, Dios provee, pero el único consejo que te damos fue el momento de entregar las arras. Chambeale. Le Ponte dije, a chambearle. ponte a chambearle, la vida duele. Sí, Y me sí. encantó, dije, claro, así es. A veces estamos pidiendo muchas cosas, pero no estamos dispuestos Sí. a trabajarle. Chambearle, sí. Ahorita que estábamos... Chupita, mis hijos van a salir de la escuela Ya sé. muy Ahorita pronto. que estábamos conversando cómo... No cortes el fluido. Ya sé. He estado tan movido por este momento Me en el siento que muy poco Moisés... espiritual en este momento de mi prisa humana. En el que Moisés tiene esta conversación con Dios, sabemos, Éxodo 32, y le dice, tú me has dicho que he encontrado gracia en tus ojos y me miras con agrado y
y que me conoces por mi nombre. Uh-huh. Y Dios responde favorablemente a la petición de Moisés de que su presencia vaya con ellos. Con él. Pero me encanta que la respuesta de Dios es: voy a hacer esto porque yo a ti, Moisés, te conozco por tu nombre. Y he estado muy movido por esa respuesta de Dios. Y luego 1 Corintios 8, el que ama al Señor es conocido por él. Y en una generación que tiene tanta hambre de ser conocida, qué increíble revisitar esta idea de que lo más maravilloso que le puede pasar a una persona es ser conocida por Dios. Y creo que eso le cambia todo el sentido a nuestra adoración, todo el sentido hasta nuestra búsqueda cristiana, que se trata casi siempre de quiero sentir a Dios, quiero experimentar a Dios. Todo eso lo necesitamos y Dios nos lo quiere dar, pero qué precioso cuando nuestra búsqueda de Dios está conectada a una autenticidad de dejarnos conocer por Él y que Él nos conozca a profundidad, ¿no? Y hay tantos momentos así. Y yo agradezco tanto este tiempo y este espacio de conversación, amigos, porque de veras valoro tanto su corazón, la autenticidad. Creo que en una palabra lo que nos regalaron acerca de cómo fueron ustedes criados eran auténticos, eran como eran, están persiguiendo ustedes lo mismo. Jim Peterson, todos estos caminos formativos que se tratan no de crear un nombre o una plataforma o una influencia que te lleve a ser visto, sino verdaderamente pensar en que nuestra vida se trata de que vivimos frente a una audiencia de uno. Y qué increíble revisitar eso, no solamente nosotros, pero las generaciones que se van a levantar mañana, las generaciones que van a predicar el evangelio mañana, que podamos mantener ese norte en una era donde se trata siempre de que tu voz se escuche y tu opinión se escuche, ¿no? Increíble. Y para cerrar, amigos, ¿cuál sería lo último que nos quisieran dejar? Influencias que han marcado su vida, no sé, algunas, ya mencionaste Jim Peterson, algunas otras, o músicos que vale la pena de a lo mejor recomendar seguir, o personas que ahorita están influenciando su manera de pensar teología y adoración. Acaba de fallecer Walter Brueggemann. Esta semana. Ayer. Sí. Él es es un tesoro. Todos sus libros, todas sus cosas. Jason Upton. Que si tú oyes sus canciones de más o menos 2013, 14 para acá, Dios lo cambió muy fuerte a un estilo muy poético. Entonces a veces es difícil de entender. Pero fíjate, ahorita dijiste algo y me acordé que me dijo, me dice, es que creo que estamos ya ahorita en un tiempo en la iglesia donde se ha mencionado mucho el que estamos aquí para la audiencia de uno. Y sí, la audiencia es Cristo, es Jesús. Luego me dice, yo no creo que Dios quiere ser la audiencia, yo creo que Él quiere ser partícipe. Él quiere participar con nosotros. Es un poeta, es impresionante. Es grande. Lo que encuentres en YouTube de él, obviamente mi padre, mi suegro, Sergio Zubillaga, que son sabiduría así emanando. Passion ha sido el ministerio de Passion, Louis Giglio. son gente genuina, esa es la cosa, o sea, me encanta. Impresionante. Y aprende de todos, o sea, toma lo bueno y desecha lo malo y muchas gracias de verdad. Anabel, ¿alguna palabra final? Me agarraste Dios. Pues una que estamos muy contentos de estar acá, de poder ver lo que Dios está haciendo aquí en Guadalajara y en los demás lugares con ustedes. Y la otra es amen la palabra, vivan la palabra, cueste lo que cueste, ¿verdad? Hace poco nos acaban de decir, venimos así como en el aire también nosotros en la nube, porque acabamos de tener un fin de semana increíble allá y hay algo que Dios nos dijo le han dado un sí al Señor, pero se requiere un sí más profundo. Y yo creo que estamos en esa etapa como iglesia en general, a nivel personal y iglesia y ministerios, donde todos les hemos dado un sí al Señor, estamos caminando con Él ya 18 años, 20 años, ¿verdad? Yo creo que ustedes igual, tantos años, donde le hemos dado nuestro sí, donde hemos amado al Señor, hemos dado todo por Él, pero ahorita nos está recordando a darle todavía un sí
más profundo para lo que viene que Él va a hacer aquí en la tierra. Increíble. Entonces, pues, estar listos. Maravilloso. Gracias por tenernos. No, gracias, amigos. Esto Muchas es un gracias. tesoro. Te dije que íbamos a hablar Sí. fácil. Mucho. Podemos seguirle. Y me he Gracias, retenido de verdad. hablar Sí. porque Tenemos que hacer Gracias. una nueva conversación. Una serie. Quedamos Claro, pendientes, queda abierta la Pero invitación. después de la comida para... Sí, Pero después de después de- comer. agarrar, No, porque imagínate yo- si hubiera yo veo comido. ahí- No, La pero bueno, no la llevamos. esto estuvo tan espiritual porque han ayunado. Sí, es que Exacto, Han sí. ayunado toda la Yo creo que mañana. por Vamos a ir a eso, romper el Exacto. ayuno, pero Vamos de a verdad, ir al gracias. ayuno, a recoger hijos a la escuela, Sí, a comer. ya que la vida, siga de domingo. sucediendo. Exacto, Exacto. de A que la domingos. vida siga sucediendo. Gracias Sí. por escuchar este episodio, este podcast. Gracias por seguirnos, por sus comentarios. Déjenos un comentario, platíquenos cómo esto les agregó Siempre me valor. ayudas con esto. Poquito de hate. Y es un gusto, de verdad, poder tener estas conversaciones. Y gracias por ser parte de Entre Domingos Podcast. Saludos a la familia de la Iglesia Origen. Les amamos y pues Nos vemos hasta en la el siguiente próxima. episodio. Sí. Bye. Bye bye. Bye bye.